Bien, vamos a dar lectura a la cita mencionada. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les hizo subir aparte, a solas, a un monte alto, y fue transfigurado o se transfiguró delante de ellos. Bien, vamos a escuchar. Algo muy importante que quiero mencionarles aquí es que esta fue una profecía que se cumplió literalmente en el apóstol Juan y en el apóstol Pedro. Escuchen bien esto. Jacobo y Juan son aquellos que en una ocasión fueron con su mamá a pedirle un favor a Jesús. A estos dos discípulos les gustaba el poder. Así de mansito, así de sencillito, como vemos al apóstol Juan, le gustaba el poder. Juntamente con Jacobo, les gustaba el poder. De Pedro decimos, bueno, el impetuoso Pedro, el impulsivo Pedro, el que, perdónenme la expresión, pero que era el aventado, el que siempre hablaba por todos. Algo tremendo. Esta profecía se cumplió en los tres de diferente manera. Escuche bien, este Jacobo que menciona aquí, que le he dicho, que fue con su mamá y con Juan a Jesús a pedirle un favor. ¿Qué clase de favor? Esto denota que les interesaba el poder. Y Jesús les dijo: ¿qué quieren? Y la mamá de estos discípulos les dice: queremos pedirte que cuando en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Y Jesús le dijo: no sabes o no saben lo que piden. Hasta ahí le dejamos. Aquí lo que resaltamos es que cómo es posible que hayan jalado aún a su mamá para tratar de conseguir un favor que estaba relacionado con el poder. Escúchenme bien. Pedirle un favor a Jesús que estaba relacionado con el tener poder sobre los demás. Jesús le dijo: no saben lo que piden. Este mismo Jacobo, escuchen, sufrió algo de persecución. Él fue muerto a filo de espada. Conoció a Jesús, ejerció un ministerio de evangelista, y en la historia temprana de la iglesia del primer siglo, lo mataron a filo de espada. ¿Se da usted cuenta? Realmente no sabía lo que estaba pidiendo. Quería tener poder y él no sabía que iba a morir pronto. Estas palabras: no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder, es una profecía que se cumplió en estos tres discípulos o apóstoles. Porque Jacobo sufrió algo de persecución. Quiero decirle algo que a lo mejor usted no conoce. Y si lo conoce, a lo mejor lo ha querido ignorar voluntariamente. Pero hoy usted tiene que escuchar que el reino de los cielos o el reino de Dios, aunque a usted no le guste, está relacionado con la persecución. Escuche bien. Este es otro tema que con mucho gusto vamos a compartir en otra ocasión. El reino de los cielos o el reino de Dios, como usted le quiera llamar, está relacionado con la persecución de los cristianos.
Jacobo fue muerto a filo de espada por causa del evangelio de Jesucristo, por causa del reino de Dios, o como le digo, por causa del reino de los cielos. Hay quienes separan el reino de los cielos con el reino de Dios y empiezan a enseñar cosas diferentes. Puede ser que tengan ciertas diferencias, pero no nos vamos a librar de la persecución. Como tú le quieras llamar, reino de Dios o reino de los cielos, no importa, no te vas a librar de la persecución. Aquí tenemos a este apóstol con su hermano y con su mamá yendo a Jesús para conseguir un lugar de poder, tener poder para dominar a los demás o a las demás personas. Jesús dijo claramente en esa historia, léala por favor, Mateo capítulo 20, versículo 20 hasta el versículo 28. Lea la historia. Jesús reprochó esa actitud y dijo: ustedes han escuchado que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, pero entre vosotros no va a ser así. Rechazo rotundo al tener poder para controlar a las demás personas. Rechazo rotundo. Dese usted cuenta. Hace un momento le decía, así como vemos al apóstol Juan, que hasta le consideran el apóstol del amor, el apóstol tranquilo, el apóstol a quien amaba Jesús, ¿verdad? Como decimos en términos mexicanos, por debajo del agua le gustaba el poder. Qué tremendo. Por eso el título, la responsabilidad de ser escogido. Esta fue una profecía que se cumplió casi de inmediato. Solamente pasaron unos cuantos años. Tenemos al apóstol Juan viendo en toda su plenitud el reino de los cielos en el libro de Apocalipsis. Profecía cumplida del Señor Jesucristo que le dio al apóstol Juan. El apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, exiliado en la isla de Patmos. Una isla llena, infestada de mosquitos, molestos mosquitos. Nada que ver con la petición que hizo años atrás, con el querer tener poder, exiliado en la isla de Patmos. Por causa del evangelio de Jesucristo y del testimonio de la palabra de Dios, como él bien dice al escribir. Este apóstol escribió 5 libros de la Biblia. Vea usted entonces lo que es la responsabilidad de ser escogido. Y tenemos al apóstol Pedro. Esto que le estoy diciendo no está en la Biblia, pero es una tradición que se ha mantenido en la iglesia cristiana. Esa tradición dice que el apóstol Pedro fue crucificado de cabeza y que él, no sintiéndose digno de morir como su maestro, pidió que le crucificaran de cabeza. Y es posible que así terminó sus días el apóstol Pedro. ¿Se da usted cuenta? De alguna manera el impetuoso Pedro, el impulsivo, el aventado, si es que fue realidad que así murió, cheque usted cómo murieron estos apóstoles. Quizás los que un día pensaron tener poder sobre los demás discípulos. Es algo tremendo.
No gustarán la muerte, les dijo Jesús, hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Escuche. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, que ya le hablé de ellos, y les hizo subir aparte, a solas, a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. También quiero mencionarles que el apóstol Pedro, no podemos olvidarnos de su apostolado, su ministerio apostólico en la circuncisión, una columna de la iglesia del primer siglo, una columna. Juan, el apóstol, otra columna de la iglesia del primer siglo. Entonces, no se trataba de cualquier persona. Se trataba simple y sencillamente de estos apóstoles. Escuche, algo bien tremendo. A mí me llama la atención esto. ¿Por qué fueron escogidos? ¿Por qué? Siempre fue su círculo íntimo. Escuche, mire, entre todas las naciones del mundo, Dios escogió la nación de Israel. Si podemos decir que entre todos los países del mundo, Dios escoge el país de Israel. Entre todas las tierras del mundo, Dios escoge la tierra de Israel. Entre todas las ciudades de la tierra de Israel, escoge Jerusalén. De los 7 días de la semana, escoge el Shabbat. De todo el grupo de personas que andaban con él, escoge a 12. Y de entre los 12, escoge a 3 que formaban su círculo íntimo. ¿Se da usted cuenta la responsabilidad de ser escogido? Lo mismo sucedió entre todas las tribus de Israel, ¿verdad? Entre todo el pueblo de Israel escoge a 12 tribus. Y entre las 12 tribus escoge la tribu de Judá. Y entre todo de la tribu de Judá, las familias de Judá, escoge al rey David. Dese cuenta. Siempre Dios eligiendo personas, lugares y objetos. Dios escogiendo, repito, personas, lugares o cosas u objetos, como usted quiera llamarlo.